Mi hija me bloqueó de todo, me eliminó de su vida como si nunca hubiera existido. Durante años, intenté acercarme, intenté explicarle, intenté hacerla entender, pero ella creyó las mentiras que su padre le contó, las mentiras que él inventó para separarnos, las mentiras que destruyeron nuestra relación. Y cuando él se enfermó y intentó entregar todo a su nueva esposa, supe que tenía que hacer algo. Tenía que revelar la verdad que había guardado durante 10 años. Y cuando ella finalmente la escuchó, todo cambió para siempre. Mi nombre es Lucía, tengo 62 años. Y esta es la historia de cómo mi hija me bloqueó de todo, cómo creyó las mentiras que su padre manipulador le contó, y cómo un audio que guardé durante 10 años finalmente expuso la verdad y nos permitió reconstruir nuestra vida juntas. Todo comenzó hace 3 meses, cuando mi exmarido se enfermó gravemente. Para entender cómo llegué a ese momento y cómo el audio que guardé cambió todo, necesito contarte sobre mi vida antes de aquel momento y todos los eventos que me llevaron a esa revelación. Me casé con Carlos cuando tenía 22 años, en 1984. Él trabajaba como ingeniero en una empresa de construcción, tenía un salario estable y juntos construimos una vida que parecía feliz. Tuvimos una hija, Sofía, que ahora tiene 35 años. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, las cosas parecían perfectas. Carlos era un buen esposo, trabajador, cariñoso, protector. Llegaba a casa todos los días a las 6 de la tarde. Cenábamos juntos, hablábamos sobre nuestros días, planeábamos nuestro futuro. Yo me dedicaba a criar a nuestra hija, a mantener nuestra casa limpia y organizada, a crear un hogar acogedor donde todos se sintieran bienvenidos. Recuerdo las tardes de domingo, cuando preparábamos el almuerzo juntos, cuando salíamos a caminar por el parque, cuando nos sentábamos en el jardín a hablar sobre nuestros planes. Esos momentos parecían perfectos, parecían que durarían para siempre. Pensaba que estábamos construyendo algo sólido, algo que duraría para siempre, algo que nos daría felicidad y seguridad a todos. También recuerdo las noches cuando Sofía estaba dormida, cuando Carlos y yo nos sentábamos en la sala a hablar, a compartir nuestros pensamientos, a soñar sobre el futuro. Esos momentos de conexión eran especiales, esos momentos de intimidad eran valiosos, esos momentos de amor eran lo que hacía que todo valiera la pena. Sofía nació en 1989, cuando tenía 27 años. Era mi única hija, la amaba desde el primer momento que la vi. Recuerdo cuando la sostuve por primera vez, cuando la vi abrir los ojos, cuando la escuché llorar. En ese momento, supe que haría cualquier cosa por ella, que la protegería, que la cuidaría, que la amaría con todo mi corazón. Durante toda su infancia, pensaba que teníamos una relación cercana. La llevaba al parque, jugaba con ella, le leía cuentos antes de dormir, la ayudaba con las tareas escolares. Recuerdo cuando tenía 5 años y comenzó a ir a la escuela. Cada mañana la despertaba temprano, le preparaba el desayuno, la ayudaba a vestirse, la llevaba a la escuela y cada tarde la recogía, la ayudaba con sus tareas, le leía cuentos antes de dormir. Esos momentos eran especiales, esos momentos eran valiosos, esos momentos eran lo que hacía que todo valiera la pena. También recuerdo cuando tenía 8 años y comenzó a tener dificultades en matemáticas. Noté cómo se frustraba, cómo se desanimaba cuando no entendía, cómo lloraba cuando no podía resolver los problemas. Decidí ayudarla de forma extra. Me quedaba después de clases, le explicaba los conceptos de forma más clara, le daba ejercicios adicionales, me aseguré de que entendiera completamente antes de continuar. Y cuando vi cómo comenzó a entender, cómo comenzó a tener confianza, cómo comenzó a mejorar, sentí que estaba haciendo una diferencia, que estaba ayudando a mi hija a alcanzar sus sueños. Otra vez, cuando tenía 10 años, comenzó a tener interés en la música. Noté cómo le gustaba cantar, cómo le gustaba tocar instrumentos, cómo tenía talento. Decidí apoyarla, le compré un pequeño piano, la inscribí en clases de música. Me aseguré de que tuviera las oportunidades que necesitaba para desarrollar su talento. Y cuando vi cómo crecía, cómo mejoraba, cómo encontraba su pasión, sentí que estaba ayudando a mi hija a encontrar su propio camino. Pensaba que ella me respetaba, que me quería, que me valoraba.
Y durante esos años, todo parecía perfecto, todo parecía que duraría para siempre. Pero cuando Sofía tenía 12 años, en 2001, comencé a notar cambios en Carlos. Comenzó a llegar más tarde a casa, comenzó a estar más distante, comenzó a hacer comentarios sobre cómo debería cambiar, sobre cómo debería ser diferente. Al principio, pensé que era solo estrés del trabajo, que era solo una fase difícil, que las cosas mejorarían. Pero durante los meses siguientes, los cambios se intensificaron. Una vez, en marzo de 2002, cuando Sofía tenía 13 años, Carlos llegó a casa muy tarde, después de las 11 de la noche. Le pregunté dónde había estado y me dijo que había estado trabajando, que tenía una reunión importante, que no podía evitarlo. Pero noté cómo evitaba mi mirada, cómo no me abrazaba como solía hacerlo, cómo parecía estar escondiendo algo. Esa noche, cuando se fue a dormir, revisé su ropa. Encontré un perfume que no reconocía, un perfume que no era mío, un perfume que olía a otra mujer. Otra vez, en junio de ese mismo año, cuando estaba revisando las facturas de la casa, encontré recibos de restaurantes caros, recibos de hoteles, recibos que no reconocía. Los recibos mostraban fechas específicas, lugares específicos, cantidades específicas. Algunos eran de restaurantes muy caros en el centro de la ciudad, restaurantes que nunca habíamos visitado juntos. Otros eran de hoteles en ciudades cercanas, hoteles donde nunca habíamos estado. Y cuando vi esos recibos, cuando vi las fechas, cuando vi los lugares, supe que algo estaba mal, que algo no encajaba, que algo se escondía allí. Le pregunté sobre esos recibos y me dijo que eran de reuniones de trabajo, que eran necesarios para su carrera, que no debía preocuparme. Pero algo en su voz, algo en su actitud, me hizo sentir que no estaba diciendo la verdad. Noté cómo evitaba mi mirada, cómo cambiaba de tema rápidamente, cómo se ponía tenso cuando le preguntaba sobre esos recibos. Esa misma tarde, cuando él estaba en la ducha, revisé su teléfono. Encontré mensajes de texto de una mujer llamada Patricia. Los mensajes eran íntimos, eran románticos, eran claramente de una relación. Algunos decían cosas como: te extraño, no puedo esperar a verte, eres lo mejor que me ha pasado. En ese momento supe que mis sospechas eran correctas, que Carlos estaba teniendo una aventura. Confronté a Carlos sobre los mensajes esa misma noche. Lo esperé en la sala, con el teléfono en mis manos, con los mensajes abiertos, esperando que llegara del trabajo. Cuando llegó, cuando entró a la casa, cuando me vio sentada allí con el teléfono, su expresión cambió completamente. Se puso tenso, se puso nervioso, supo que algo estaba mal. Carlos, le dije, sosteniendo el teléfono en mis manos, necesito que me expliques esto. Necesito que me digas quién es Patricia. ¿Por qué le estás enviando estos mensajes? ¿Qué está pasando aquí? Al principio, negó todo. Dijo que eran solo mensajes de trabajo, que no significaban nada, que estaba siendo paranoica. Pero cuando le mostré los mensajes específicos, cuando le mostré las pruebas, cuando le leí en voz alta las palabras que había escrito, su expresión cambió completamente. Se puso pálido, se puso tenso. Supo que ya no podía negarlo. Finalmente, después de varios minutos de silencio, admitió que estaba teniendo una aventura con Patricia, que había estado viéndola durante varios meses, que había estado mintiendo sobre dónde estaba. Me dijo que había comenzado hace 6 meses, que había comenzado cuando comenzó a sentirse distante de mí, que había comenzado cuando comenzó a sentirse insatisfecho con nuestra relación. Sus palabras me devastaron completamente. No podía creer que el hombre con quien había compartido mi vida durante 18 años había estado mintiendo, había estado traicionándome, había estado destruyendo nuestra familia. Durante los días siguientes, luché con mis emociones. A veces sentía rabia y quería divorciarme inmediatamente. Otras veces sentía tristeza y quería intentar salvar nuestro matrimonio. Una mañana, cuando Sofía estaba en la escuela, me senté sola en la cocina, llorando, sintiendo que mi mundo se había derrumbado completamente. No podía creer que el hombre con quien había compartido mi vida durante 18 años había estado mintiendo, había estado traicionándome, había estado destruyendo nuestra familia. Me preguntaba qué había hecho mal,
¿Qué había hecho para que él buscara a otra mujer? ¿Qué había hecho para que él me traicionara de esa forma? Otra tarde, cuando Sofía estaba en su habitación haciendo tareas, me senté en la sala, pensando en todo lo que había sucedido. Pensaba en cómo esto la afectaría, en cómo protegerla del dolor, en cómo explicarle lo que había pasado sin destruir su relación con su padre. Pero también pensaba en mí misma, en cómo reconstruir mi vida, en cómo seguir adelante, en cómo encontrar la fuerza para enfrentar todo lo que venía. A veces pensaba en Sofía, en cómo esto la afectaría, en cómo protegerla del dolor. Otras veces pensaba en mí misma, en cómo reconstruir mi vida, en cómo seguir adelante, y cada día luchaba con estas emociones, tratando de encontrar la mejor forma de manejar la situación, tratando de encontrar la mejor forma de proteger a mi hija, tratando de encontrar la mejor forma de seguir adelante. Pero también, durante esos días, noté cómo Carlos comenzó a manipular la situación. Comenzó a hacer comentarios sobre cómo yo era la culpable, sobre cómo yo había causado la aventura, sobre cómo yo no le daba suficiente atención. Comenzó a hacer comentarios sobre cómo Sofía debería saber la verdad, sobre cómo yo era una mala madre, sobre cómo yo había destruido nuestra familia. Una vez, en enero de 2003, cuando Sofía tenía 14 años, Carlos me dijo directamente: Lucía, si le dices a Sofía sobre la aventura, le diré que eres una mentirosa, que estás inventando cosas, que estás tratando de destruir nuestra familia, y ella me creerá, porque yo soy su padre, y tú eres solo una madre celosa y paranoica. Sus palabras me helaron la sangre. No podía creer que el hombre con quien había compartido mi vida estaba amenazándome, estaba manipulándome, estaba tratando de controlar la situación. Pero también sentí miedo, sentí la sensación de que si le decía a Sofía la verdad, él la manipularía para que no me creyera, para que pensara que yo era la culpable. En ese momento, supe que tenía que hacer algo. Supe que tenía que protegerme, que tenía que probar la verdad, que tenía que encontrar una forma de asegurarme de que Sofía algún día supiera lo que realmente había sucedido. Y entonces, decidí grabar nuestras conversaciones. Compré un pequeño grabador de voz en una tienda de electrónicos. Lo escondí en mi bolso y comencé a grabar cada vez que Carlos y yo hablábamos sobre la aventura, sobre el divorcio, sobre Sofía. No sabía si alguna vez usaría esas grabaciones, no sabía si alguna vez servirían para algo, pero sabía que tenía que hacerlo, que tenía que protegerme, que tenía que tener algo que probara la verdad. Una tarde, en febrero de 2003, cuando Carlos y yo estábamos discutiendo sobre el divorcio en la cocina, cuando él me estaba amenazando nuevamente, cuando me estaba diciendo que le diría a Sofía que yo era una mentirosa, activé el grabador que tenía escondido en mi bolso. La conversación comenzó cuando le dije que quería el divorcio, que no podía continuar viviendo con él, que no podía continuar siendo parte de una relación que estaba basada en mentiras y traición. Él se puso furioso, comenzó a gritar, comenzó a amenazarme. Me dijo que si me divorciaba, le diría a Sofía que yo era la culpable, que yo había destruido nuestra familia, que yo no la amaba. Lucía, me dijo con rabia en su voz, si te divorcias de mí, le diré a Sofía que eres una mentirosa, que estás inventando cosas, que estás tratando de destruir nuestra familia, y ella me creerá, porque yo soy su padre, y tú eres solo una madre celosa y paranoica. Ella nunca te creerá, ella siempre me creerá a mí. Grabé toda la conversación, grabé cómo él admitía la aventura, cómo él me amenazaba, cómo él intentaba manipular la situación. Grabé cómo él decía que Sofía me creería a él, no a mí, porque él era su padre. Grabé cómo él me decía que yo era la culpable, que yo había destruido nuestra familia, que yo no merecía tener una relación con nuestra hija. Y cuando terminó la conversación, cuando él se fue, guardé esa grabación en un lugar seguro. La guardé en una caja pequeña de metal que tenía en el fondo de mi armario, la escondí debajo de mis documentos importantes y me prometí a mí misma que algún día, cuando fuera el momento adecuado, la usaría para probar la verdad. En 2004, cuando Sofía tenía 15 años, finalmente me divorcié de Carlos. El proceso fue difícil, fue doloroso, fue devastador. Primero contraté a un abogado. Le expliqué toda la situación, le mostré las pruebas que tenía, le dije que quería el divorcio, que quería la custodia de Sofía,
que quería proteger a mi hija de las mentiras de su padre, pero mi abogado me dijo que sería difícil, que Carlos tenía más recursos, que probablemente obtendría la custodia principal. Esas palabras me devastaron. No podía creer que después de todo lo que había hecho, después de toda la traición, después de toda la manipulación, él todavía podría obtener la custodia de nuestra hija. Durante el proceso de divorcio, Carlos intentó usar a Sofía como un arma. Intentó convencerla de que yo era la culpable, que yo había destruido nuestra familia, que yo no la amaba. Una vez, durante una sesión con el psicólogo familiar, cuando intenté explicarle a Sofía sobre la aventura de su padre, Carlos me interrumpió y le dijo: «Sofía, tu madre está mintiendo. Está inventando cosas porque está celosa y quiere destruir nuestra relación. No le creas nada. Yo siempre te he amado y siempre estaré aquí para ti». Sus palabras me devastaron completamente. No podía creer que el hombre con quien había compartido mi vida estaba usando a nuestra hija como un arma. Estaba manipulándola para que no me creyera. Estaba destruyendo nuestra relación. Y aunque intenté explicarle la verdad, aunque intenté mostrarle las pruebas, aunque intenté hacerla entender, ella no me creyó. Ella creyó las mentiras que su padre le contaba. Ella pensó que yo era la culpable. Ella me culpó por todo. Una vez, durante una sesión de mediación en la oficina del abogado, cuando intenté explicarle a Sofía sobre la aventura de su padre, Carlos me interrumpió y le dijo: «Sofía, tu madre está mintiendo. Está inventando cosas porque está celosa y quiere destruir nuestra relación. No le creas nada. Yo siempre te he amado y siempre estaré aquí para ti». Sus palabras me devastaron completamente. No podía creer que el hombre con quien había compartido mi vida estaba usando a nuestra hija como un arma. Estaba manipulándola para que no me creyera. Estaba destruyendo nuestra relación. Vi cómo Sofía lo miraba, cómo creía cada palabra que decía, cómo me miraba con desconfianza y resentimiento. Y en ese momento supe que tenía que hacer algo, que tenía que encontrar una forma de probar la verdad, que tenía que proteger a Sofía de sus mentiras. Intenté mostrarle las pruebas que tenía, intenté mostrarle los mensajes, intenté mostrarle los recibos, pero Carlos me interrumpió nuevamente. Me dijo que esas pruebas no significaban nada, que podía haberlas inventado, que podía haberlas falsificado. Y aunque intenté explicarle, aunque intenté hacerla entender, Sofía no me creyó. Ella creyó las mentiras que su padre le contaba. Ella pensó que yo era la culpable. Ella me culpó por todo. Pero también, durante ese proceso, noté cómo Sofía comenzó a distanciarse completamente de mí. Comenzó a creer todas las mentiras que su padre le contaba. Comenzó a pensar que yo era una mala madre. Comenzó a tratarme como si fuera una enemiga. Y cada vez que intentaba acercarme, cada vez que intentaba explicarle, ella me rechazaba, me ignoraba, me hacía sentir como si no existiera. Después del divorcio, en 2005, cuando Sofía tenía 16 años, la situación empeoró. Carlos obtuvo la custodia principal de Sofía y yo solo tenía derecho a visitas supervisadas. Pero incluso durante esas visitas, Sofía me trataba con desconfianza, con resentimiento, con hostilidad. Una vez, en junio de 2005, cuando intenté visitar a Sofía en su cumpleaños, ella me dijo directamente: «No quiero verte, no quiero hablar contigo, no quiero tener nada que ver contigo. Tú destruiste nuestra familia, tú eres la culpable de todo y nunca te perdonaré». Sus palabras me devastaron completamente. No podía creer que mi propia hija, la niña que había criado, que había amado, que había protegido, me estaba rechazando, me estaba culpando, me estaba tratando como si fuera una enemiga. Y en ese momento, sentí como si mi corazón se hubiera roto en 1000 pedazos, como si toda mi vida hubiera perdido su propósito, como si nunca más volvería a ser feliz. Durante los años siguientes, intenté acercarme a Sofía de muchas formas. Intenté llamarla en su cumpleaños, intenté escribirle cartas, intenté visitarla cuando podía, pero cada vez ella me rechazaba, me ignoraba, me hacía sentir como si no existiera. Y cada vez que intentaba explicarle la verdad, cada vez que intentaba mostrarle las pruebas, ella no me creía. Ella creyó las mentiras que su padre le contaba. Ella pensó que yo era la culpable. Ella me culpó por todo. Una vez, en 2008,
Cuando Sofía tenía 19 años y estaba en la universidad, intenté hablar con ella sobre lo que había sucedido. La llamé por teléfono. Le dije que su padre había tenido una aventura, que había estado mintiendo, que había estado manipulándola. Pero ella no me creyó. Ella me dijo que yo estaba mintiendo, que yo estaba inventando cosas, que yo era la culpable de todo. Y en ese momento, supe que había perdido a mi hija para siempre, que nunca más volvería a tener una relación con ella. Pero también, durante esos años, guardé la grabación que había hecho en 2003. La guardé en un lugar seguro. La protegí. Me aseguré de que nunca se perdiera. Cada año, cuando revisaba mis documentos, cuando organizaba mi armario, cuando limpiaba mi casa, verificaba que la grabación todavía estuviera allí, que todavía estuviera segura, que todavía estuviera protegida. Y aunque no sabía si alguna vez la usaría, aunque no sabía si alguna vez serviría para algo, la guardé. La guardé como una forma de protegerme, como una forma de probar la verdad, como una forma de no perder completamente mi relación con mi hija. En 2012, cuando Sofía tenía 23 años y había terminado la universidad, intenté contactarla a través de las redes sociales. Le envié un mensaje en Facebook, le dije que la amaba, que quería tener una relación con ella, que quería explicarle la verdad, pero ella me bloqueó. Me bloqueó de todas sus redes sociales, me eliminó de su vida completamente, me hizo sentir como si nunca hubiera existido. Sus acciones me devastaron completamente. No podía creer que mi propia hija, la niña que había criado, que había amado, que había protegido, me había bloqueado, me había eliminado de su vida, me había tratado como si fuera una extraña. Durante los años siguientes, continué intentando acercarme a Sofía de muchas formas. Intenté contactarla a través de amigos mutuos, intenté escribirle cartas, intenté visitarla cuando podía, pero cada vez ella me rechazaba, me ignoraba, me hacía sentir como si no existiera. Una vez, en 2006, cuando Sofía tenía 17 años, intenté enviarle un regalo de cumpleaños. Compré un libro que sabía que le gustaría, lo envolví cuidadosamente, le escribí una carta explicando que la amaba, que quería tener una relación con ella, que quería explicarle la verdad. Lo envié por correo a la dirección de Carlos, esperando que llegara a sus manos, pero semanas después, el paquete me fue devuelto sin abrir. En la parte superior, alguien había escrito, no deseado, devuelto al remitente. Esas palabras me rompieron el corazón. No podía creer que mi propia hija había rechazado mi regalo, había rechazado mi carta, había rechazado mi intento de acercarme. Otra vez, en 2007, cuando Sofía tenía 18 años y estaba a punto de graduarse de la escuela secundaria, intenté asistir a su ceremonia de graduación. Sabía que sería difícil, sabía que ella no querría verme allí, pero también sabía que era un momento importante en su vida y quería estar presente, quería celebrar con ella. Llegué temprano, me senté en la parte trasera del auditorio, esperando verla recibir su diploma, pero cuando me vio, cuando notó mi presencia, su expresión cambió completamente. Se puso tensa, se puso molesta, y cuando terminó la ceremonia, se fue rápidamente sin mirarme, sin saludarme, sin reconocer que yo estaba allí. Esa noche, lloré durante horas, sintiendo que había perdido otro momento importante en la vida de mi hija. Una vez, en 2009, cuando Sofía tenía 20 años y estaba en su segundo año de universidad, intenté contactarla a través de su universidad. Llamé a la oficina de estudiantes, les expliqué que era su madre, que quería enviarle algo importante, que necesitaba contactarla. Pero cuando Sofía se enteró de que yo había llamado, me envió un mensaje a través de un amigo mutuo, diciendo que no quería tener ningún contacto conmigo, que no quería recibir nada de mí, que no quería que yo intentara contactarla de ninguna forma. Esas palabras me devastaron. No podía creer que mi propia hija estaba pidiendo que no la contactara, que estaba rechazando completamente cualquier intento de acercamiento. Otra vez, en 2011, cuando Sofía tenía 22 años, intenté escribirle una carta larga y detallada. En esa carta, le expliqué todo lo que había sucedido, le conté sobre la aventura de su padre, le dije que tenía pruebas, que tenía evidencia, que podía mostrarle la verdad si ella estaba dispuesta a escuchar. Pasé días escribiendo esa carta, asegurándome de que cada palabra fuera perfecta,
de que cada frase transmitiera mi amor y mi deseo de reconciliación. La envié por correo certificado, esperando que llegara a sus manos, pero nunca recibí respuesta. Nunca supe si la había leído, si la había recibido, si había considerado lo que le había escrito. Una vez, en 2013, cuando Sofía tenía 24 años, supe a través de un amigo mutuo que se había casado. Supe que había encontrado a alguien especial, que había construido una nueva vida, que había encontrado felicidad. Y aunque me alegraba saber que estaba bien, que estaba feliz, también me dolía profundamente saber que no había estado allí para celebrar con ella, que no había estado allí para conocer a su esposo, que no había estado allí para ser parte de ese momento importante en su vida. Esa noche me senté sola en mi casa, mirando fotos viejas de cuando Sofía era pequeña, llorando por todos los momentos que había perdido, por todos los momentos que nunca tendría. Una vez, en 2015, cuando supe que Sofía se había mudado a otra ciudad, intenté contactarla a través de una amiga que conocía a ambos. Le pedí que le dijera a Sofía que yo quería hablar con ella, que yo quería explicarle algo importante, que yo quería tener una relación con ella, pero Sofía no respondió. Ella ignoró el mensaje, ella rechazó la oportunidad, ella me hizo sentir como si no existiera. Pero también, durante esos años, supe que Carlos había comenzado una nueva relación. Supe que se había casado con Patricia, la mujer con quien había tenido la aventura, y que juntos habían construido una nueva vida. Y aunque me dolía saber que él había seguido adelante, mientras yo seguía luchando por tener una relación con mi hija, también sabía que no podía hacer nada al respecto, que no podía cambiar el pasado, que solo podía intentar seguir adelante. En 2020, cuando Sofía tenía 31 años, supe a través de un amigo mutuo que había tenido un hijo. Supe que había construido su propia familia, que había seguido adelante con su vida, que había encontrado felicidad sin mí, y aunque me alegraba saber que estaba bien, que estaba feliz, que había encontrado su propio camino, también me dolía saber que no estaba allí para compartir esos momentos con ella, que no estaba allí para conocer a mi nieto, que no estaba allí para ser parte de su vida. En 2023, cuando Sofía tenía 34 años, supe que Carlos se había enfermado gravemente. Supe que tenía cáncer de pulmón, que estaba en tratamiento, que su salud estaba deteriorándose. Y aunque no sentía nada positivo hacia él después de todo lo que había hecho, también sabía que esto podría ser una oportunidad, que esto podría ser el momento de revelar la verdad, que esto podría ser el momento de finalmente tener una relación con mi hija. Pero también, durante esos meses, supe que Carlos estaba intentando hacer cambios en su testamento. Supe que estaba intentando dejar todo a Patricia, que estaba intentando excluir a Sofía, que estaba intentando asegurarse de que su nueva esposa tuviera todo después de su muerte. Y aunque no me importaba lo que él hiciera con su dinero, también sabía que esto podría afectar a Sofía, que esto podría ser injusto, que esto podría ser el momento de intervenir. Una vez, en octubre de 2023, cuando supe que Carlos estaba en el hospital, decidí intentar contactar a Sofía nuevamente. Le envié un mensaje a través de un amigo mutuo. Le dije que su padre estaba enfermo, que quería hablar con ella, que quería explicarle algo importante, pero ella no respondió. Ella me ignoró, me rechazó, me hizo sentir como si no existiera. Pero también, durante esos días, supe que Carlos estaba intentando hacer cambios en su testamento mientras estaba en el hospital. Supe que estaba intentando dejar todo a Patricia, que estaba intentando excluir a Sofía completamente, que estaba intentando asegurarse de que su nueva esposa tuviera todo después de su muerte. Y aunque no me importaba lo que él hiciera con su dinero, también sabía que esto podría ser el momento de revelar la verdad, que esto podría ser el momento de finalmente proteger a Sofía, que esto podría ser el momento de finalmente tener una relación con ella. Una vez, en noviembre de 2023, cuando supe que Carlos estaba en el hospital y que estaba intentando hacer cambios en su testamento, decidí que tenía que hacer algo. Decidí que tenía que revelar la verdad, que tenía que mostrarle a Sofía la grabación que había guardado durante 10 años, que tenía que probar que yo no era la culpable, que tenía que protegerla de las mentiras de su padre. Pero también, durante esos días,
Supe que contactar a Sofía directamente no funcionaría. Sabía que ella me bloquearía, que me ignoraría, que me rechazaría. Y en ese momento supe que tenía que encontrar otra forma, que tenía que encontrar a alguien que pudiera ayudarme, que tenía que encontrar a alguien que pudiera hacer que Sofía escuchara la verdad. Decidí contactar a una amiga cercana de Sofía, una mujer llamada María, que había sido testigo de nuestra relación cuando Sofía era más joven. María había sido compañera de clase de Sofía en la escuela primaria y había visto cómo era nuestra relación antes del divorcio. Recordaba cómo yo llevaba a Sofía a la escuela cada mañana, cómo la recogía cada tarde, cómo siempre estaba presente en los eventos escolares. Recordaba cómo Sofía y yo nos reíamos juntas, cómo compartíamos momentos especiales, cómo teníamos una relación cercana y amorosa. Primero, busqué el número de teléfono de María en Internet. Después de varias búsquedas, finalmente encontré su perfil en las redes sociales. Le envié un mensaje explicando quién era, por qué la estaba contactando, qué necesitaba de ella. Le dije que era la madre de Sofía, que había pasado mucho tiempo sin tener contacto con mi hija, que tenía algo importante que quería compartir con ella. María me respondió al día siguiente. Me dijo que recordaba nuestra relación, que recordaba cómo Sofía y yo éramos cercanas cuando ella era pequeña, que se había preguntado qué había pasado entre nosotras. Le expliqué la situación. Le dije que tenía una grabación que probaba la verdad, que quería que Sofía la escuchara, que quería que finalmente supiera lo que había sucedido. Le conté sobre la aventura de Carlos, sobre cómo él había manipulado a Sofía, sobre cómo había destruido nuestra relación. Y aunque María estaba reacia al principio, finalmente accedió a ayudarme, finalmente accedió a hacer que Sofía escuchara la grabación. Señora Lucía, me dijo María, recuerdo cómo era su relación con Sofía cuando era pequeña. Recuerdo cómo la amaba, cómo la cuidaba, cómo siempre estaba presente. Y me duele saber que todo eso se perdió. Si esta grabación puede ayudar a reconstruir su relación, entonces quiero ayudar. Quiero hacer lo que pueda para que Sofía entienda la verdad. Sus palabras me dieron esperanza. No podía creer que después de todos esos años, después de todo ese dolor, finalmente había encontrado a alguien que estaba dispuesto a ayudarme, que estaba dispuesto a hacer que Sofía escuchara la verdad. Le envié la grabación a María por correo electrónico. Le dije que era importante, que Sofía tenía que escucharla, que era la única forma de probar la verdad. Le expliqué que la grabación contenía una conversación entre Carlos y yo, que mostraba cómo él me había amenazado, cómo él había intentado manipular la situación, cómo él había admitido la aventura. Le dije que era la única prueba que tenía, que era la única forma de demostrarle a Sofía que yo no era la culpable, que yo no había inventado nada, que yo solo estaba diciendo la verdad. Y entonces esperé. Esperé durante días, durante semanas, sin saber si Sofía había escuchado la grabación, sin saber si había cambiado su opinión, sin saber si finalmente me creería. Cada día revisaba mi teléfono, esperando una llamada, esperando un mensaje, esperando alguna señal de que Sofía había escuchado la verdad. Me despertaba cada mañana con la esperanza de que ese sería el día, que ese sería el momento en que finalmente me llamaría, que ese sería el momento en que finalmente me creería. Pero no llegaba nada. Los días pasaban, las semanas pasaban, y yo seguía esperando que algo cambiara, seguía esperando que finalmente supiera la verdad. Una vez, después de 2 semanas de esperar, llamé a María para preguntarle si Sofía había escuchado la grabación. Me dijo que sí, que Sofía la había escuchado, que había estado muy afectada, que había estado llorando, que había estado procesando todo lo que había escuchado. Me dijo que Sofía necesitaba tiempo, que necesitaba procesar todo, que necesitaba entender todo lo que había pasado. Esas palabras me dieron esperanza, me dieron la sensación de que tal vez finalmente estaba sucediendo, que tal vez finalmente estaba cambiando, que tal vez finalmente me creería. Una tarde en diciembre de 2023, recibí una llamada. Era Sofía. Su voz temblaba, su voz estaba llena de emoción, su voz estaba llena de dolor. Mamá, me dijo, escuché la grabación, escuché todo lo que papá te dijo, escuché cómo te amenazó, cómo te manipuló, cómo intentó destruir nuestra relación.
Y ahora entiendo todo lo que pasó. Ahora entiendo por qué me alejé de ti. Y lo siento tanto. Perdóname, por favor. Perdóname por no haberte creído. Perdóname por haberte rechazado. Perdóname por haberte bloqueado. Perdóname por todo. Sus palabras me conmovieron profundamente. No podía creer que después de todos esos años, después de todo ese dolor, después de todo ese sufrimiento, finalmente estaba escuchando la verdad. Finalmente me estaba creyendo. Finalmente estaba pidiendo perdón. Y en ese momento, sentí como si un peso enorme se hubiera levantado de mis hombros, como si finalmente hubiera encontrado la paz que había estado buscando durante tanto tiempo. Sofía, le dije, no tienes que pedirme perdón. No eres culpable de nada. Tu padre te manipuló, te mintió, te hizo creer cosas que no eran ciertas. Tú solo eras una niña, una adolescente, una joven que confiaba en su padre. No es tu culpa, nunca fue tu culpa. Y entonces comenzamos a hablar. Hablamos durante horas, durante toda la noche, sobre todo lo que había sucedido, sobre todo lo que había pasado durante esos años, sobre todo el dolor que habíamos sentido. Y mientras hablábamos, mientras compartíamos nuestras historias, mientras nos reconciliábamos, sentí como si finalmente hubiera encontrado a mi hija nuevamente, como si finalmente hubiera recuperado la relación que había perdido hace tanto tiempo. Mamá, me dijo Sofía, quiero verte, quiero conocerte de nuevo, quiero que conozcas a mi hijo, a tu nieto, quiero que seamos una familia nuevamente, quiero que seamos felices juntas. Sus palabras me llenaron de alegría. No podía creer que después de todos esos años, después de todo ese dolor, finalmente estaba teniendo la oportunidad de reconstruir mi relación con mi hija, de conocer a mi nieto, de ser parte de su vida nuevamente. Y entonces decidimos encontrarnos. Decidimos encontrarnos en un lugar neutral, en un café que ambas conocíamos, donde podríamos hablar, donde podríamos reconciliarnos, donde podríamos comenzar a reconstruir nuestra relación. Una semana después, me encontré con Sofía en el café. Llegué temprano. Me senté en una mesa cerca de la ventana, esperando verla llegar. Mi corazón latía con fuerza. Mis manos temblaban. No podía creer que finalmente iba a ver a mi hija después de todos esos años. Cuando la vi caminar hacia mí, cuando la vi sonreír, sentí como si el tiempo se hubiera detenido, como si todos esos años de dolor y sufrimiento hubieran desaparecido, como si finalmente hubiera encontrado la paz que había estado buscando durante tanto tiempo. Ella se veía diferente, más madura, más segura de sí misma, pero también vi en sus ojos la misma niña que había criado, la misma niña que había amado, la misma niña que había protegido, y cuando me abrazó con fuerza, cuando me abrazó como si nunca quisiera soltarme, sentí como si finalmente hubiera encontrado a mi hija nuevamente, como si finalmente hubiera recuperado la relación que había perdido hace tanto tiempo. Mamá, me dijo Sofía, mientras nos sentábamos en la mesa, no puedo creer que finalmente estoy aquí contigo. No puedo creer que finalmente estoy escuchando la verdad. Cuando María me mostró la grabación, cuando escuché todo lo que papá te dijo, cuando escuché cómo te amenazó, cómo te manipuló, cómo intentó destruir nuestra relación, me sentí devastada. Hizo una pausa, tomó un sorbo de su café y continuó. Escuché su voz en esa grabación. Escuché cómo te amenazaba. Escuché cómo te manipulaba. Escuché cómo intentaba destruir nuestra relación. Y en ese momento, supe que todo lo que me había dicho sobre ti era mentira, que todo lo que me había hecho creer era falso, que todo lo que había pensado sobre ti estaba equivocado. Sus palabras me conmovieron profundamente. No podía creer que después de todos esos años, después de todo ese dolor, finalmente estaba escuchando la verdad, finalmente me estaba creyendo, finalmente estaba reconociendo todo lo que había pasado. Me sentí devastada, continuó Sofía. No podía creer que había creído sus mentiras durante todos estos años, que había rechazado a mi propia madre, que había perdido tanto tiempo sin tenerte en mi vida. Y ahora que sé la verdad, ahora que entiendo todo lo que pasó, quiero que sepas que lo siento tanto, y quiero que sepas que te amo mucho. Sus palabras me conmovieron profundamente. No podía creer que después de todos esos años,
Después de todo ese dolor, finalmente estaba escuchando la verdad. Finalmente me estaba creyendo. Finalmente estaba reconociendo todo lo que había pasado. Mamá, me dijo Sofía, te extrañé tanto. Te extrañé todos estos años. Y ahora que sé la verdad, ahora que entiendo todo lo que pasó, quiero que sepas que te amo. Te amo mucho y quiero que seamos una familia nuevamente. Quiero que conozcas a mi hijo, a tu nieto. Quiero que seamos felices juntas. Sus palabras me llenaron de alegría. No podía creer que después de todos esos años, después de todo ese dolor, finalmente estaba teniendo la oportunidad de reconstruir mi relación con mi hija, de conocer a mi nieto, de ser parte de su vida nuevamente. Y entonces comenzamos a hablar. Hablamos sobre todo lo que había sucedido durante esos años, sobre todo lo que había pasado, sobre todo el dolor que habíamos sentido. Sofía me contó sobre su vida durante esos años. Me dijo que había estudiado en la universidad, que había encontrado un trabajo que amaba, que había conocido a su esposo, que había construido su propia familia. Me dijo que había sido difícil, que había enfrentado muchos desafíos, que había tenido que aprender a ser independiente, a tomar sus propias decisiones, a construir su propia vida sin mi apoyo. Y mientras me contaba todo esto, mientras compartía sus historias, sentí que finalmente estaba conociendo a mi hija nuevamente, que finalmente estaba entendiendo quién se había convertido, que finalmente estaba siendo parte de su vida nuevamente. También me contó sobre su hijo, sobre cómo había cambiado su vida, sobre cómo le había dado un nuevo propósito. Me dijo que cuando lo tuvo, pensó en mí, pensó en cómo me habría gustado conocerlo, pensó en cómo me habría gustado ser parte de su vida. Y mientras me contaba todo esto, mientras compartía sus pensamientos, sentí que finalmente estábamos reconectando, que finalmente estábamos encontrando nuestro camino de vuelta el uno al otro. Hablamos sobre cómo Sofía había crecido, sobre cómo había construido su propia familia, sobre cómo había encontrado su propio camino. Y mientras hablábamos, mientras compartíamos nuestras historias, mientras nos reconciliábamos, sentí como si finalmente hubiera encontrado a mi hija nuevamente, como si finalmente hubiera recuperado la relación que había perdido hace tanto tiempo. Mamá, me dijo Sofía, quiero que vengas a mi casa, quiero que conozcas a mi hijo, a tu nieto, quiero que seamos una familia nuevamente. Y entonces fui a su casa. Cuando llegué, cuando toqué la puerta, cuando escuché pasos acercándose, mi corazón latía con fuerza. No podía creer que finalmente iba a conocer a mi nieto, que finalmente iba a ser parte de la vida de Sofía nuevamente. Cuando la puerta se abrió, vi a Sofía sonriendo y detrás de ella vi a un niño pequeño corriendo hacia la puerta. Era mi nieto. Tenía 3 años, cabello castaño oscuro, ojos verdes como los míos y una sonrisa que iluminaba toda su cara. Abuela, me dijo, mientras corría hacia mí y me abrazaba. Esa palabra, esa muestra de cariño, me llenó de una alegría que no puedo describir. No podía creer que finalmente estaba conociendo a mi nieto, que finalmente estaba siendo parte de su vida, que finalmente estaba teniendo la oportunidad de ser la abuela que siempre quise ser. Cuando entré a la casa, cuando vi a mi nieto sonreír, cuando lo vi jugar, sentí como si finalmente hubiera encontrado la felicidad que había estado buscando durante tanto tiempo. Pasamos horas juntos, jugando, leyendo cuentos, compartiendo momentos especiales. Una vez, cuando estábamos jugando con bloques, mi nieto me dijo, «Abuela, ¿quieres jugar conmigo siempre?» Esa pregunta me llenó de alegría. Le dije que sí, que siempre querría jugar con él, que siempre querría estar con él, que siempre querría ser parte de su vida. Y cuando me abrazó, cuando me dijo que me amaba, sentí que finalmente había encontrado la felicidad que había estado buscando durante tanto tiempo. Otra vez, cuando estábamos leyendo un cuento antes de dormir, mi nieto me preguntó, «Abuela, ¿por qué no viniste antes? ¿Por qué no estuviste aquí cuando yo era más pequeño?» Esa pregunta me rompió el corazón, pero también me dio la oportunidad de explicarle, de contarle la verdad de una forma que él pudiera entender. Le dije que a veces las personas mayores cometen errores, que a veces las personas se confunden, que a veces las personas creen cosas que no son ciertas. Pero también le dije que lo importante es que ahora estamos juntos, que ahora nos amamos,
que ahora somos una familia, y cuando me abrazó, cuando me dijo que me amaba, sentí que finalmente había encontrado la paz que había estado buscando durante tanto tiempo. Y mientras lo hacía, mientras veía cómo sonreía, mientras veía cómo se reía, sentí que finalmente estaba recuperando todos los momentos que había perdido, que finalmente estaba teniendo la oportunidad de ser la abuela que siempre quise ser. Y cuando Sofía me presentó a su esposo, cuando me presentó a su familia, cuando me hizo sentir como si fuera parte de su vida nuevamente, sentí como si finalmente hubiera encontrado el propósito que había estado buscando durante tanto tiempo. Su esposo, un hombre llamado David, me recibió con los brazos abiertos, me dijo que había escuchado sobre mí, que Sofía le había contado sobre nuestra relación, que estaba feliz de finalmente conocerme. Señora Lucía, me dijo, mientras me daba un abrazo, he escuchado mucho sobre usted. Sofía me ha contado sobre su relación, sobre cómo era cuando era pequeña, sobre cómo la amaba, sobre cómo la cuidaba. Y quiero que sepa que siempre será bienvenida en nuestra casa, que siempre será parte de nuestra familia, que siempre tendrá un lugar en nuestras vidas. Sus palabras me conmovieron profundamente. No podía creer que después de todos esos años, después de todo ese dolor, finalmente estaba siendo recibida con amor y aceptación. Finalmente estaba siendo parte de una familia nuevamente. Y mientras lo conocía mejor, mientras compartíamos momentos juntos, mientras pasábamos tiempo en familia, sentí que finalmente había encontrado mi lugar en el mundo, que finalmente había encontrado la felicidad que había estado buscando durante tanto tiempo. Mamá, me dijo Sofía, quiero que sepas que papá está muy enfermo, está en el hospital, y los doctores dicen que no le queda mucho tiempo. Y aunque sé que no sientes nada positivo hacia él después de todo lo que hizo, también sé que tal vez quieras verlo, tal vez quieras hablar con él, tal vez quieras cerrar ese capítulo de tu vida. Sus palabras me hicieron pensar. No sabía si quería ver a Carlos, no sabía si quería hablar con él, no sabía si quería cerrar ese capítulo de mi vida, pero también sabía que tal vez era necesario, que tal vez era importante, que tal vez era la única forma de encontrar la paz completa. Una semana después, decidí ir al hospital para ver a Carlos. Sofía me había dado la dirección, me había dicho en qué habitación estaba, me había dicho que estaría allí si necesitaba algo. Pero yo quería ir sola, quería tener esa conversación a solas, quería cerrar ese capítulo de mi vida de la forma que considerara adecuada. Cuando llegué al hospital, cuando caminé por los pasillos, cuando me acerqué a su habitación, sentí una mezcla de emociones. Por un lado sentía rabia, sentía resentimiento, sentía la sensación de que él había destruido mi vida, que él había arruinado mi relación con mi hija, que él había causado todo ese dolor y sufrimiento. Pero por otro lado, también sentía compasión, sentía tristeza, sentía la sensación de que tal vez era el momento de perdonar, de dejar ir, de encontrar la paz. Cuando entré a la habitación, cuando lo vi acostado en la cama, cuando vi cómo la enfermedad lo había debilitado, sentí una mezcla de emociones aún más intensa. Él se veía diferente, más delgado, más frágil, más vulnerable, pero también vi en sus ojos la misma persona que me había traicionado, que me había mentido, que había destruido nuestra familia. Y en ese momento supe que tenía que decidir. ¿Quería perdonarlo? ¿Quería dejar ir? ¿Quería encontrar la paz? Lucía, me dijo Carlos cuando me vio. Su voz era débil, su voz estaba llena de emoción, su voz estaba llena de arrepentimiento. Sé que no merezco tu perdón, sé que hice cosas terribles, sé que destruí nuestra familia, que arruiné tu relación con Sofía, que causé todo ese dolor y sufrimiento. Y lo siento tanto. Perdóname, por favor, perdóname por todo. Sus palabras me conmovieron. No podía creer que después de todos esos años, después de todo ese dolor, finalmente estaba pidiendo perdón. Finalmente estaba reconociendo todo lo que había hecho. Finalmente estaba mostrando arrepentimiento. Y en ese momento supe que tal vez era el momento de perdonar, de dejar ir, de encontrar la paz. Carlos, le dije, no puedo perdonarte completamente. No puedo olvidar todo lo que hiciste, pero también sé que tal vez es el momento de dejar ir, de encontrar la paz, de seguir adelante, y por eso te perdono.
Te perdono por todo lo que hiciste y espero que encuentres la paz que buscas. Y entonces me fui. Me fui del hospital, me fui de la vida de Carlos, me fui de ese capítulo de mi vida. Y mientras caminaba, mientras pensaba en todo lo que había sucedido, mientras reflexionaba sobre todo lo que había pasado, sentí como si finalmente hubiera encontrado la paz que había estado buscando durante tanto tiempo. Sentí como si finalmente hubiera cerrado ese capítulo de mi vida, como si finalmente hubiera encontrado la felicidad que había estado buscando durante tanto tiempo. Una semana después, Carlos falleció. Cuando supe la noticia, cuando supe que había muerto, sentí una mezcla de emociones. Por un lado, sentía tristeza, sentía la sensación de que una vida había terminado, que un capítulo había cerrado. Pero por otro lado, también sentía alivio, sentía la sensación de que finalmente había encontrado la paz, que finalmente había cerrado ese capítulo de mi vida, que finalmente había encontrado la felicidad que había estado buscando durante tanto tiempo. Y entonces comencé a reconstruir mi relación con Sofía. Comenzamos a vernos regularmente, comenzamos a hablar sobre todo lo que había sucedido, comenzamos a compartir nuestras vidas nuevamente, y mientras lo hacíamos, mientras nos reconciliábamos, mientras nos acercábamos, sentí como si finalmente hubiera encontrado a mi hija nuevamente, como si finalmente hubiera recuperado la relación que había perdido hace tanto tiempo. Mamá, me dijo Sofía una tarde, quiero que sepas que estoy agradecida por la grabación que guardaste, por la verdad que revelaste, por la oportunidad que me diste de entender todo lo que pasó, y quiero que sepas que te amo mucho, y quiero que seamos una familia nuevamente, quiero que seamos felices juntas. Sus palabras me llenaron de alegría. No podía creer que después de todos esos años, después de todo ese dolor, finalmente estaba teniendo la oportunidad de reconstruir mi relación con mi hija, de conocer a mi nieto, de ser parte de su vida nuevamente. Y entonces decidimos que sería así. Decidimos que seríamos una familia nuevamente, que seríamos felices juntas, que seríamos parte de la vida de cada una. Y ahora, meses después, mi relación con Sofía es más fuerte que nunca. Nos vemos regularmente, hablamos sobre todo lo que sucede en nuestras vidas, compartimos nuestros momentos felices y nuestros momentos difíciles. Cada semana voy a su casa para pasar tiempo con mi nieto. Cuando llego, él corre hacia mí, me abraza, me llama abuela. Esas palabras, esas muestras de cariño, me llenan de una alegría que no puedo describir. Pasamos horas juntos, jugando, leyendo cuentos, compartiendo momentos especiales. Y mientras lo hago, mientras veo cómo crece, mientras veo cómo sonríe, siento que finalmente estoy recuperando todos los momentos que perdí con Sofía, que finalmente estoy teniendo la oportunidad de ser la abuela que siempre quise ser. También, cada fin de semana, Sofía y yo pasamos tiempo juntas. A veces, vamos a caminar por el parque, hablamos sobre todo lo que sucede en nuestras vidas, compartimos nuestros pensamientos y nuestros sueños. Una vez, en marzo de 2024, cuando estábamos caminando por el parque, Sofía me dijo, mamá, quiero que sepas que durante todos estos años siempre pensé en ti. A veces cuando estaba sola, cuando tenía problemas, cuando necesitaba consejo, pensaba en ti, pensaba en cómo me habrías ayudado, en qué me habrías dicho, en cómo me habrías apoyado. Y me dolía saber que no podía tenerte en mi vida, que no podía llamarte, que no podía pedirte ayuda. Sus palabras me conmovieron profundamente. No podía creer que durante todos esos años, mientras yo pensaba en ella también pensaba en mí. No podía creer que durante todos esos años, mientras yo luchaba por tener una relación con ella también deseaba tener una relación conmigo. Y en ese momento, supe que finalmente estábamos encontrando nuestro camino de vuelta el uno al otro, que finalmente estábamos reconstruyendo nuestra relación. Otras veces, cocinamos juntas, preparamos comidas especiales, creamos nuevos recuerdos. Una vez, cuando estábamos cocinando juntas, Sofía me dijo, mamá, recuerdo cuando era pequeña y cocinábamos juntas. Recuerdo cómo me enseñabas a hacer diferentes platos, cómo me explicabas cada paso, cómo me hacías sentir que era importante. Y ahora, hacer esto contigo nuevamente me hace sentir como si finalmente hubiera vuelto a casa.
Sus palabras me llenaron de alegría. No podía creer que después de todos esos años, después de todo ese dolor, finalmente estábamos creando nuevos recuerdos juntas. Finalmente estábamos encontrando nuestro camino de vuelta el uno al otro. Y mientras lo hacemos, mientras compartimos esos momentos, siento que finalmente estamos reconstruyendo nuestra relación, que finalmente estamos encontrando nuestro camino de vuelta el uno al otro. Una vez, en febrero de 2024, cuando estaba en la casa de Sofía, mi nieto me preguntó: «Abuela, ¿por qué no viniste antes? ¿Por qué no estuviste aquí cuando mamá era pequeña?». Esa pregunta me rompió el corazón, pero también me dio la oportunidad de explicarle, de contarle la verdad, de una forma que él pudiera entender. Le dije que a veces las personas mayores cometen errores, que a veces las personas se confunden, que a veces las personas creen cosas que no son ciertas. Pero también le dije que lo importante es que ahora estamos juntos, que ahora nos amamos, que ahora somos una familia. Y cuando me abrazó, cuando me dijo que me amaba, sentí que finalmente había encontrado la paz que había estado buscando durante tanto tiempo. También, durante estos meses, he conocido mejor a mi yerno. Es un hombre bueno, cariñoso, que ama a Sofía y a mi nieto profundamente. Me ha recibido con los brazos abiertos, me ha hecho sentir como parte de la familia. Me ha mostrado que realmente valora mi presencia en sus vidas. Una vez, cuando estábamos cenando juntos, David me dijo: «Señora Lucía, quiero que sepa que estoy agradecido por todo lo que hizo. Estoy agradecido por la grabación que guardó, por la verdad que reveló, por la oportunidad que le dio a Sofía de entender todo lo que pasó. Y quiero que sepa que siempre será bienvenida en nuestra casa, que siempre será parte de nuestra familia, que siempre tendrá un lugar en nuestras vidas». Sus palabras me conmovieron profundamente. No podía creer que después de todos esos años, después de todo ese dolor, finalmente estaba siendo recibida con amor y aceptación. Finalmente estaba siendo parte de una familia nuevamente. Y mientras lo conozco mejor, mientras compartimos momentos juntos, siento que finalmente tengo la familia que siempre quise, que finalmente tengo las relaciones que siempre soñé. Una vez, en marzo de 2024, cuando estábamos celebrando el cumpleaños de mi nieto, Sofía me dijo: «Mamá, quiero que sepas que estoy agradecida por todo lo que hiciste. Estoy agradecida por la grabación que guardaste, por la verdad que revelaste, por la oportunidad que me diste de entender todo lo que pasó. Y quiero que sepas que te amo mucho, y quiero que seamos una familia nuevamente. Quiero que seamos felices juntas». Esas palabras me llenaron de alegría. No podía creer que después de todos esos años, después de todo ese dolor, finalmente estaba teniendo la oportunidad de reconstruir mi relación con mi hija, de conocer a mi nieto, de ser parte de su vida nuevamente. Y mientras lo hacemos, mientras nos acercamos, mientras nos reconciliamos, siento como si finalmente hubiera encontrado la felicidad que había estado buscando durante tanto tiempo. Siento como si finalmente hubiera encontrado el propósito que había estado buscando durante tanto tiempo. Siento como si finalmente hubiera encontrado la paz que había estado buscando durante tanto tiempo. Y cuando miro hacia atrás, cuando pienso en todo lo que sucedió, cuando reflexiono sobre todo lo que pasó, me doy cuenta de que la grabación que guardé durante 10 años fue más que solo una prueba. Fue una forma de protegerme, una forma de probar la verdad, una forma de asegurarme de que algún día, cuando fuera el momento adecuado, podría revelar la verdad y reconstruir mi relación con mi hija. Recuerdo cuando la guardé por primera vez, cuando la escondí en esa caja de metal, cuando me prometí a mí misma que algún día la usaría. En ese momento, no sabía si alguna vez serviría para algo, no sabía si alguna vez cambiaría algo, no sabía si alguna vez me ayudaría a reconstruir mi relación con Sofía, pero también sabía que tenía que hacerlo, que tenía que protegerme, que tenía que tener algo que probara la verdad. Durante todos esos años, cada vez que revisaba mis documentos, cada vez que organizaba mi armario, cada vez que limpiaba mi casa, verificaba que la grabación todavía estuviera allí, que todavía estuviera segura, que todavía estuviera protegida. Y aunque no sabía si alguna vez la usaría, aunque no sabía si alguna vez serviría para algo, la guardé. La guardé como una forma de protegerme, como una forma de probar la verdad, como una forma de no perder completamente mi relación con mi hija. Y ahora que lo he hecho,
ahora que he revelado la verdad, ahora que he reconstruido mi relación con Sofía, me doy cuenta de que valió la pena. Valió la pena guardar esa grabación, valió la pena esperar todos esos años, valió la pena luchar por la verdad, porque al final, esa grabación fue lo que nos unió nuevamente, fue lo que nos permitió reconstruir nuestra relación, fue lo que nos dio la oportunidad de ser una familia nuevamente, porque al final, la verdad siempre sale a la luz. Y cuando sale, cuando se revela, cuando se expone, tiene el poder de cambiar todo, tiene el poder de reconstruir relaciones, de curar heridas, de traer paz. Y eso es exactamente lo que hizo. Eso es exactamente lo que logró. Eso es exactamente lo que cambió mi vida para siempre. También, durante estos meses, he tenido la oportunidad de conocer mejor a mi yerno. Es un hombre bueno, cariñoso, que ama a Sofía y a mi nieto profundamente. Me ha recibido con los brazos abiertos, me ha hecho sentir como parte de la familia. Me ha mostrado que realmente valora mi presencia en sus vidas. Una vez, cuando estábamos cenando juntos, David me dijo: «Señora Lucía, quiero que sepa que estoy agradecido por todo lo que hizo. Estoy agradecido por la grabación que guardó, por la verdad que reveló, por la oportunidad que le dio a Sofía de entender todo lo que pasó. Y quiero que sepa que siempre será bienvenida en nuestra casa, que siempre será parte de nuestra familia, que siempre tendrá un lugar en nuestras vidas». Sus palabras me conmovieron profundamente. No podía creer que después de todos esos años, después de todo ese dolor, finalmente estaba siendo recibida con amor y aceptación. Finalmente estaba siendo parte de una familia nuevamente. Y mientras lo conozco mejor, mientras compartimos momentos juntos, siento que finalmente tengo la familia que siempre quise, que finalmente tengo las relaciones que siempre soñé. Cada vez que voy a su casa, cada vez que paso tiempo con ellos, cada vez que comparto momentos especiales, siento que finalmente he encontrado mi lugar en el mundo, que finalmente he encontrado la felicidad que había estado buscando durante tanto tiempo. Una vez, en mayo de 2024, cuando estábamos celebrando el cumpleaños de mi nieto, Sofía me dijo: «Mamá, quiero que sepas que estoy agradecida por todo lo que hiciste. Estoy agradecida por la grabación que guardaste, por la verdad que revelaste, por la oportunidad que me diste de entender todo lo que pasó. Y quiero que sepas que te amo mucho, y quiero que seamos una familia nuevamente. Quiero que seamos felices juntas». Esas palabras me llenaron de alegría. No podía creer que después de todos esos años, después de todo ese dolor, finalmente estaba teniendo la oportunidad de reconstruir mi relación con mi hija, de conocer a mi nieto, de ser parte de su vida nuevamente. Y ahora que he encontrado la felicidad, ahora que he encontrado el propósito, ahora que he encontrado la paz, me doy cuenta de que todo valió la pena. Todo el dolor, todo el sufrimiento, todo el tiempo que pasé luchando por la verdad, todo valió la pena. Cada vez que voy a la casa de Sofía, cada vez que paso tiempo con mi nieto, cada vez que comparto momentos especiales con mi familia, siento que finalmente he encontrado mi lugar en el mundo, que finalmente he encontrado la felicidad que había estado buscando durante tanto tiempo. Y mientras lo hago, mientras comparto esos momentos, mientras creo nuevos recuerdos, siento que finalmente estoy recuperando todos los momentos que perdí, que finalmente estoy teniendo la oportunidad de ser la madre y la abuela que siempre quise ser, porque al final encontré a mi hija nuevamente, encontré la relación que había perdido, encontré la felicidad que había estado buscando. Y eso es todo lo que importa, eso es todo lo que necesito, eso es todo lo que quiero. Y ahora que tengo todo eso, ahora que tengo mi familia nuevamente, ahora que tengo la felicidad que había estado buscando, me doy cuenta de que la verdad siempre sale a la luz, que la perseverancia siempre tiene su recompensa, que el amor siempre encuentra su camino de vuelta. Y ahora, cuando miro hacia atrás, cuando pienso en todo lo que sucedió, cuando reflexiono sobre todo lo que pasó, me doy cuenta de que la verdad siempre sale a la luz. Y cuando sale, cuando se revela, cuando se expone, tiene el poder de cambiar todo, tiene el poder de reconstruir relaciones, de curar heridas, de traer paz. Y eso es exactamente lo que hizo, eso es exactamente lo que logró, eso es exactamente lo que cambió mi vida para siempre. Cada vez que paso tiempo con mi nieto,
Cada vez que comparto momentos especiales con Sofía, cada vez que siento el amor de mi familia, me doy cuenta de que todo valió la pena. Todo el dolor, todo el sufrimiento, todo el tiempo que pasé luchando por la verdad, todo valió la pena. Porque al final encontré a mi hija nuevamente, encontré la relación que había perdido, encontré la felicidad que había estado buscando. Y eso es todo lo que importa, eso es todo lo que necesito, eso es todo lo que quiero. Si esta historia tocó algo en ti, entonces entiendes la fuerza silenciosa que tantas mujeres cargan. Entiendes el dolor de ser injustamente acusada, de ser manipulada, de ser rechazada por aquellos que más amas. Y entiendes también el poder de la verdad, el poder de la perseverancia, el poder de nunca darse por vencida. Suscríbete para seguir escuchando historias que honran la fuerza de mujeres como tú. Gracias por estar aquí. Te abrazo con cariño, donde quiera que estés.